Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la Guerra de Secesión. Desde principios de siglo, una rivalidad muy clara enfrentaba a los estados del norte en proceso de industrialización y proteccionismo con los estados del sur, esclavistas y de libre comercio. Después de varios episodios marcados por acuerdos y compromisos que salvaron la unidad de los Estados Unidos, el conflicto degeneró en una auténtica guerra civil que se desarrolló durante 2 años en el estado de Kansas. Su resultado más claro fue la creación contra los demócratas particularmente influyentes en el sur del Partido Republicano, decididamente antiesclavista. Su líder, Abraham Lincoln, era un abogado que hablaba con soltura y tenía las ideas muy claras. Como una crisis financiera bastante grave también generó desacuerdos entre los demócratas, las elecciones presidenciales de 1860 llevaron al poder al líder de los republicanos con solo el 38% de los votos. El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se separó, seguida pronto en enero de 1861 por Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Texas y Luisiana. Organizándose en los Estados Confederados de América, estos 7 estados del sur, a los que se unieron Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee, eligieron a Jefferson Davis como presidente el 9 de febrero de 1861 y establecieron su capital en Richmond, en Virginia, a 160 kilómetros al sur de Washington. Los Estados Confederados, 11 de los 34 que componían en ese momento los Estados Unidos, tenían solo 9 millones de habitantes, entre ellos 4 millones eran negros, frente a los 23 millones de estadounidenses de los estados del norte. Pero los estados del sur estaban decididos a evitar la ruina económica que supondría la abolición de la esclavitud. La situación militar de Estados Unidos en ese entonces era muy diferente a la de los países europeos. Su ejército, que aparte de la expedición mexicana de 1846 a 1847 solo tuvo que enfrentarse a los indios, contaba solo con 18.000 hombres, entre ellos 1.100 oficiales. El reclutamiento por parte del Estado difícilmente favorece a su unidad y su papel pionero no le predispone a operaciones a gran escala. En ambos bandos los ejércitos eran improvisados. Los norteños movilizaron 2 millones de hombres en 4 años, quienes a partir de 1863 tendrían constantemente 900.000 hombres en el campo de batalla. Los sureños compensaron la relativa debilidad de sus efectivos, 850.000 hombres, con la calidad de sus tropas. Los sureños abrieron las hostilidades en abril de 1861 en Fort Sumter, que cubría el puerto de Charleston en Carolina del Sur. Luego las fuerzas del sur, bajo las órdenes de los generales Vandergart y Johnson, tomaron las numerosas líneas ferroviarias entre el Mississippi y la costa este y se dirigieron hacia Washington. El 21 de julio, en Bull Run, los sureños infligieron una derrota a los federales, comandados por el general Irving McDowell, quien fue destituido. Washington, amenazado, se puso inmediatamente en estado de defensa. Los sureños no pudieron acercarse, pero su situación era sin embargo bastante favorable si la falta de marina
no constituyera para ellos un serio obstáculo. La flota del norte, en efecto mucho más poderosa que la del sur, inició en el verano de 1861 un bloqueo de las costas del sur, cuyo efecto aumentaría de año en año. En particular, la flota del norte impediría cualquier suministro de material de guerra desde países extranjeros al ejército del sur, mientras que los estados del norte podían comprar lo que quisieran en cualquier parte. Además, a la flota del norte les será posible desembarcar donde quieran y esta posibilidad de maniobra tendría una influencia determinante en el resto de las operaciones. Así, el desembarco realizado el 17 de agosto de 1861 cerca de Nueva Orleans constituye el comienzo del posterior cerco a las fuerzas del sur. En 1862, las operaciones más importantes se desarrollaron en torno a las dos capitales, Washington y Richmond. Esta vez fueron los norteños quienes iniciaron las hostilidades. El general McClellan, comandante del ejército del Potomac, avanzó sobre Richmond, cruzando la bahía de Chesapeake, con 80.000 hombres transportados por cientos de barcos que los desembarcaron en Georgetown. Mientras tanto, el general sureño Jackson, con 15.000 confederados, presionaba a Washington para crear una distracción. Otro general sureño, Robert Lee, durante las llamadas batallas de los días de Stephen, luchó en los alrededores de Richmond del 5 de junio al 5 de julio y obligó a las fuerzas de McClellan a retirarse hacia el norte. Con 40.000 hombres, Lee entró en Maryland, pero fue derrotado el 17 de septiembre en Anthem, a 70 kilómetros al norte de Washington por los norteños. Mientras estas batallas tenían lugar cerca de las capitales, en Occidente comenzó una maniobra de mayor escala. Su objetivo es el Mississippi y sus afluentes, que seguían siendo las principales rutas hacia el oeste, donde muchos barcos mantenían una intensa actividad económica. El 1 de mayo de 1862, los federalistas capturaron Nueva Orleans. El general norteño Ulysses Grant derrotó a los confederados cerca de Corintio el 29 de mayo. El 6 de junio, Ulysses Grant también capturó Memphis. A finales de 1862, los avances tanto en armamento como en táctica cambiaron el rostro de este conflicto. Se utilizaron por primera vez tanto el telégrafo como el ferrocarril. La tropa comenzó a equiparse con la carabina estriada, equipada con un cargador de 7 cartuchos alojado en la culata, y la ametralladora inventada por Richard Gatling en Chicago. Sin embargo, fue en la Marina donde se produjeron los avances más espectaculares. Los barcos, especialmente los del Mississippi, fueron revestidos de planchas de hierro. En 1863 la guerra se librará en dos frentes. En el noroeste, el general Lee, después de su victoria sobre los norteños en Chancellorsville el 4 de mayo, fue derrotado por ellos el 1 y el 3 de julio en la muy difícil batalla de Gettysburg. Sin embargo, fue en el oeste donde los combates tomaron forma. A orillas del Mississippi, tras la caída de Vicksburg el 4 de julio, los norteños de Grant y los del almirante Farragut unieron fuerzas en Port Hudson.
El control del río permitió entonces a Grant regresar a Tennessee y obtener una importante victoria sobre los confederados el 25 de noviembre en Chattanooga. Fue en ese momento cuando los vacilantes estados occidentales, Texas y Luisiana, abandonaron la Confederación. A partir de 1864, la superioridad de las fuerzas federales, de las que el general Grant fue nombrado comandante en jefe, se hizo indiscutible. Cerca de las dos capitales será donde se decida la guerra. El año 1864 estuvo marcado primero por la captura de la Flota del Sur en Mobile, el 5 de agosto de 1864, y especialmente por la famosa incursión llevada a cabo por el general William Sherman, encargado por Grant de concluir las operaciones en el oeste. Saliendo de Chattanooga a principios de mayo de 1864, llegó después de 4 meses de marchas y combates a Atlanta, capital de Georgia, donde el 2 de septiembre libró una durísima batalla contra los sureños. Los federalistas, después de ganar la batalla, quemaron la ciudad y luego, mediante una marcha que se hizo famosa, la campaña de Savannah, llegaron al Atlántico a 500 kilómetros de distancia cerca de Savannah. De aquí en adelante los estados del sur están divididos en dos y las posibilidades de resistencia disminuyen día a día. Los generales del sur, sin embargo, mantuvieron una moral inquebrantable y el general federalista Sherman se vio obligado a continuar la lucha. Partió de nuevo en enero de 1865 para unirse al general Grant, quien continuó ejerciendo una fuerte presión sobre Lee en el norte de Virginia. Después de apoderarse de Columbia el 17 de febrero y aprovechar la caída de Charleston, el 18 Sherman venció al general del sur Johnson en Bentonville el 25 de marzo. Poco después, el general Grant derrotó a Lee en Petersburgo, cerca de Richmond, el 2 de abril. Agotados, rodeados y sin esperanzas de recibir ayuda, los dos generales del sur se vieron obligados a capitular. Lee se rindió en el Palacio de Justicia de Appomattox el 9 de abril y Johnson el 26 de abril en Durham. La guerra, que duró 4 años, le costó a Estados Unidos 617.000 vidas, significativamente más que las 2 guerras mundiales juntas. Además, había causado daños considerables que requirieron una reconstrucción larga y costosa. En 1865, sin embargo, la esclavitud fue abolida oficialmente en los estados del sur mediante una simple enmienda a la Constitución. Desde el punto de vista militar, esta guerra marcó un importante punto de inflexión. De hecho, fue llevada a cabo por masas de hombres que se entrenaban en el terreno y no los cuarteles, lo que los libraba de ideas preconcebidas. Por otra parte, la voluntad de vencer llevó a ambos ejércitos a aprovechar de forma muy pragmática el desarrollo industrial y científico de esta época. Además, esta lucha, que había comenzado con armas y principios de combate obsoletos, pronto se convertiría en una campaña moderna. La guerra civil, llevada a cabo en teatros de operaciones de dimensiones continentales, será considerada el primer conflicto de la era industrial. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.